Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Que su vida sea feliz. Estoy haciendo este video con el fin de profundizar desde el punto de vista médico la pastoral de la salud y específicamente el trabajo acerca del sufrimiento humano, del dolor humano, no solo el dolor físico, sino el dolor espiritual, el sufrimiento humano. El dolor por la pérdida, el dolor por la ausencia de bien o por la pérdida del bien, sobre todo del bien amado. En este sentido, quiero profundizar sobre lo que significa el sufrimiento. El sufrimiento es en sí mismo una situación bastante desesperante. ¿Sí? Nos toca a nosotros vivir el sufrimiento, no solo el dolor, sino el sufrimiento. El sufrimiento es un aspecto fundamental en la vida del ser humano. Es la respuesta que da el ser humano ante un acontecimiento desagradable, ya sea físico, mental, social, cultural, espiritual, religioso, etc., y que va a depender de su sensibilidad, de su psicología y de su historia personal. Primero, quiero señalar cómo atender nosotros nuestro propio duelo. Si yo quiero apoyar el sufrimiento del otro, tengo que aprender también a manejar mi propio sufrimiento. Nadie lo maneja perfecto. Bueno, Jesús nos enseñó cómo se debe manejar el sufrimiento y vamos a platicar sobre eso. Pero quiero platicar ahora cómo manejar nuestro propio sufrimiento. Cuando yo, como médico, como trabajador de la salud, como agente de la salud, enfrento el sufrimiento, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo enfrento mi propio duelo? Entonces vamos a ver cuáles son las fases de ese duelo. El primer momento del duelo es muy intenso. Es un dolor insoportable. Es un dolor que llama a muerte, que no dan ganas de vivir, que nos lleva a la destrucción misma de nuestro ser. Ese momento es, digamos, el momento más fuerte y dura aproximadamente unos minutos. Normalmente debe durar unos minutos. No puede durar 1 hora ni 10 horas. El sufrimiento intenso se prolonga por 72 horas. Entonces, los primeros minutos, digamos los primeros 72 minutos, la primera hora, es muy fuerte. Esto va disminuyendo y pasa a la primera 72 horas, a los primeros 3 días. Una vez que el dolor empieza a ceder, empiezo a aceptar el dolor. Empiezo a aceptar el sufrimiento. A saber que esto que se perdió, ya se perdió. Ya no se va a encontrar. O que lo puedo recuperar. Sin hacernos ilusiones. ¿Qué diferencia hay entre ilusión y esperanza? La ilusión es un vicio. La esperanza una virtud. La ilusión es creer que nada más con mi pura voluntad, con mi puro querer, se va a lograr lo que yo quiero. Se va a lograr recuperar la pérdida o lo que tengo. Eso es un vicio porque finalmente conduce a la desesperación, porque no se consigue eso. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una virtud que se basa en la fe. La fe es la confianza absoluta en Dios. Y la fe tiene puestos sus pies en la realidad. Hágase, Señor, tu voluntad. Si es posible, decía Jesús, pasa de mí este cáliz. Pero si no, hágase tu voluntad. Sea cual sea. Cual sea tu voluntad, esa es. Y acepto esa realidad. Acepto esta situación, luchando para que no se vuelva a suceder. Entonces, lo primero es aceptar la situación de pérdida. Reconocer que he perdido algo
fundamental y precioso, ya sea bienes, ya sea un ser amado, ya sea un hijo, un cónyuge, los padres, los amigos, la casa, los bienes, qué sé yo, el prestigio, a veces el prestigio, la libertad, perdemos algo muy valioso. Entonces, aceptar que hemos perdido eso. Luego, entender por qué se perdió y buscar la causa de eso. Y, por supuesto, no martirizarnos sobre la causa. Si yo fui responsable, pues aceptar mi responsabilidad. Si no tuve responsabilidad, pues hay que reconocer que nosotros no controlamos todo en la naturaleza ni todo en el mundo. Y que pasan situaciones muy desagradables por otros seres humanos o por situaciones naturales. Entonces, una vez que yo acepto mi dolor, busco ahora remediarlo. ¿Cómo lo voy a remediar? La única forma de remediarlo es con la fe. Entonces, después de 3 días de dolor intenso, paso al siguiente momento, que es entregar el bien perdido. Ya no solo es que lo perdí, no solo aceptar que lo perdí, sino ahora ofrecerlo. Ofrecer al ser querido, ofrecer los bienes. Decía San Ireneo, cuando te asalten, cuando pierdas algo, cuando te pase una desgracia, ve a dar limosna en ese momento y di, te faltó esto de llevarte. Me robaron 10,000 pesos, voy a dar otros 100 pesos porque faltó esto de llevarte. O sea, nosotros tenemos que tener un desapego total de los bienes. Y de las personas amadas también hay que saberlas entregar. Hay que saberlas entregar. Señor, no te llevaste a mi esposa, no te llevaste a mi esposo, no te llevaste a mi hijo o a mis padres o a mis amigos. Yo te los entrego porque sé que contigo van a estar mejor. Sé que contigo van a vivir plenamente. Te los ofrezco y sé que me causa un profundo dolor esto, pero es para su bien y también para que yo asuma mi responsabilidad en este nuevo mundo y en esta nueva situación que nos toca vivir. Entonces el paso es, primero vivir tu dolor intensamente, después aceptarlo y luego entregarlo. Reconociendo que si yo tuve responsabilidad, tengo que aceptar esa responsabilidad y pedir perdón por esa responsabilidad. Pedir perdón por lo que no hice bien y superar esa falta. Resarcir el daño en la medida que se pueda y tratar de no volver a cometer esa misma falta o ese mismo error. Si yo no tuve responsabilidad, pues aceptar la pérdida y luchar con todas mis fuerzas para evitar ese mal a mí mismo o a otros seres queridos o a otras personas en la misma humanidad. Entonces, luchar contra las causas que causan el mal, el pecado fundamentalmente, la ausencia de justicia y de paz. Finalmente, entonces, cuando yo he ya aceptado el duelo, aceptado el sufrimiento y ofrecido ese sufrimiento, ya estoy en otro nivel. Y esto es lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Primero pidió que no pasara una desgracia. Pero cuando pasó y cuando iba a pasar, primero protegió a los suyos. Aquí estoy yo, dejen ir a estos, dijo de sus discípulos. Después exigió justicia. No, si he hablado mal, dímelo. Y si no, ¿por qué me pegas? En el juicio injusto que le estaban haciendo. Aceptar su realidad. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Soy el Hijo de Dios, dijo. Y segundo, entregar todo, con dignidad absoluta, para poder decir en la cruz, todo se ha consumado. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ese es el sentido profundo de aceptar nosotros en nosotros mismos el duelo. Ahora, pasemos al siguiente punto. ¿Cómo acompañar el duelo? ¿Cómo llevar el duelo de los demás? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es consolar. ¿Qué es consolar? Acompañar la soledad.
acompañar la tristeza, el dolor, la pena. Simplemente acompañar. El primer momento del duelo del otro, o sea, esas 3 primeras horas de intensísimo dolor, hay que estar ahí. Hay que estar ahí, solamente acompañando, solamente consolando, solamente con compasión, o sea, es la pasión compartida, el dolor, la soledad acompañada. Ese es el momento clave de la vida del ser humano. En esas 3 primeras horas, en esos 3 primeros días, es necesario acompañar al doliente, consolarlo. No es hacerlo reflexionar, es simplemente decirle, no estás solo, te compartimos tu dolor. Es importante que la gente no viva sola su dolor. Es fundamental la compañía, el consuelo, la compasión. Pasamos pues, pasando los 3 primeros días, y en la medida en que la gente es madura, empezar a reflexionar sobre las causas del sufrimiento provocado. Si murió la persona, si perdió un bien, ¿qué responsabilidad tuviste tú en esa causa? ¿Tuviste responsabilidad? Sí, aceptarla, pedir perdón, evitar que vuelva a suceder, aprender de esa situación tan terrible. ¿No tuviste responsabilidad? Entonces, combatir las causas de esa situación hasta la medida de lo posible. Buscar ser más responsables como sociedad. Y este proceso se da desde el día 4 hasta el día 9 o hasta el primer mes. Una vez que se hace esto, que se acepta la situación que existe del dolor, pasamos al proceso de la entrega. Ayudamos a la persona a entregar ese bien y a entregar a la persona que falleció o que está enferma o cualquier situación de pérdida. En ese momento, la persona supera su duelo, no supera su dolor, no supera su sufrimiento inmediatamente. El dolor, el sufrimiento de una cuestión muy intensa, necesitan pasar 3 años para que se supere plenamente, para que yo ya pueda solamente tener nostalgia de eso que pasó, pero ya no dolor intenso. Ese es un duelo normal. Si una persona después de 3 años sigue llorando o si después de 3 meses sigue sintiendo intensamente el dolor, sigue desesperada, sigue en angustia, esa persona no ha superado su duelo. Entonces hay que pasar por todas las fases. Aceptar el duelo, aceptar la responsabilidad, aceptar la responsabilidad social, ver quién tuvo la responsabilidad y hacer justicia si es necesario. Y segundo, ¿sí? Entregar. Dar limosna, ofrecerlo a Dios y hacer que lo cuide. Este es el proceso que existe en el sufrimiento humano. Esto es mi experiencia personal. Personalmente he ayudado a muchísimas personas a entregar a sus seres queridos, a entregar a sus hijos, a entregar a sus padres, a entregar a sus hermanos, a sus amigos, inclusive a entregar sus bienes. Y como diría Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la única posibilidad de superar el sufrimiento, de pasar de una etapa de desolación a una etapa de consolación, de vivir intensamente la fe para vivir el amor pleno de la vida. Muchas gracias.